Hola, bienvenidos. Vamos a empezar una nueva materia de la licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos a ver en esta oportunidad la materia de Administración aplicada a la producción. Aquí vamos a ver todo lo que es más o menos el enfoque de Administración de Operaciones y de Ingeniería Industrial. Antes que nada, me voy a presentar un ratito. Bueno, yo tengo una licenciatura en Ingeniería Industrial, tengo una maestría en Economía y actualmente estoy haciendo la tesis del doctorado en Economía. Tengo ya amplia experiencia dando clases en diversas instituciones, doy asesorías y consultorías en el banco, me enfoco mayormente en la parte cuantitativa, entonces se puede decir que esta parte es mi fuerte, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a darles esta materia que es muy importante en cualquier enfoque de una empresa de producción, de una empresa metalmecánica, de una empresa de exportación, porque siempre hay cierto nivel de productividad, cierto nivel de inventario, cierto nivel de planeación agregada, de requerimientos de materiales que necesitan las empresas para optimizar sus ventas, sus ingresos, sus utilidades o minimizar costos, algunas variables que ellos quieran optimizar, ¿no? Optimizar no siempre es necesariamente maximizar, optimizar también se puede hacer como una minimización. Entonces vamos a ver a continuación el temario de lo que vamos a trabajar en esta materia. La primera parte que vamos a trabajar es la táctica de operaciones. Dentro de ellas está enfocada la parte de la ergonomía, la productividad en el nivel de vida. Como ustedes saben, en toda empresa siempre lo que quieren ver es qué tanta productividad se tiene. No qué tantos productos se manejan o se hacen, sino qué tanta productividad es lo que se maneja. Luego vamos a ver la parte del estudio del trabajo, factor humano, administración en el mantenimiento, los tipos de mantenimiento que se manejan. Ese va a ser en la parte 1. En la parte 2 vamos a ver las estrategias de operación. Vamos a ver lo que maneja en Ingeniería Industrial y en Administración, la parte de planeación agregada, la parte de opciones de decisión, programación maestra y por ahí algunos modelos matemáticos de esta programación maestra, ¿no? En la parte 3 vamos a ver los inventarios. Como todos sabemos, toda empresa siempre tiene cierto nivel de inventarios, ya sea una empresa, como les digo, de producción, una empresa no sé, depende, hasta una escuela tiene cierto inventario, ¿no? Las computadoras, por ejemplo, pueden ser inventarios de una empresa, en este caso de una universidad. Entonces, el objetivo de todo gerente, de todo director de una empresa tiene que ser optimizar ese nivel de inventario. Yo no puedo tener, no sé, de repente inventario en exceso porque eso me va a generar costo. Lo que se tiene que hacer es tener el inventario justo para que no me genere costo, ¿no? Esa es la parte 3. Vamos a ver diversos modelos para la parte 3. Y en la parte 4 vamos a ver lo que es la tecnología, las patentes, las transferencias tecnológicas, las marcas, toda la parte de tecnología que maneja una empresa, ¿no? Bueno, vamos a ver en primer lugar los objetivos de esta primera unidad. Al término de esta unidad, el alumno lo que va a hacer va a comprender las tácticas de operaciones, tanto de la parte de la ergonomía como de la parte de los mantenimientos, ¿sí? Y el objetivo de esta parte de táctica de operaciones va a ser vamos a ver aquí, el objetivo específico va a ser ver las principales características de la ergonomía, las principales características de la productividad que maneja cierta empresa y por ahí cómo se calcula la productividad laboral y la productividad global de una empresa, ¿sí? Entonces empezamos con la primera parte. Las tácticas de operaciones. ¿Qué son las tácticas de operaciones? Es la administración del sistema productivo de una organización. Por ejemplo, puedo tener, no sé, mano de obra, puedo tener diversas tecnologías, puedo tener gente capacitada. ¿Qué necesito para capacitar a la gente? Todo eso es la táctica de operaciones. Un gerente de operaciones asegura la producción eficiente y efectiva de bienes y servicios con alta calidad para satisfacer a tiempo una demanda. Entonces, por ejemplo, cuando la empresa el Grupo Modelo tiene cierto nivel de producción. Ellos en un Grupo Modelo pueden tener la parte que se maneja, vamos a ver aquí, el Grupo Modelo, vamos a ver, si estamos dando un nombre así al azar, ¿no? Ellos dentro de Grupo Modelo pueden tener lo que se llama el control de calidad, ¿sí? Como es una empresa exportadora, el Grupo Modelo no puede sacar de exportación, no sé, cerveza o embotellamientos en mal estado, defectuosos. ¿Por qué? Porque a la larga le va a generar que el comprador no le compre, ¿no? Entonces tiene que tener un buen nivel de control de calidad.
puede tener un nivel de producción. ¿Qué tanto debe producir en un año, por ejemplo, ¿no? Puede tener o tiene su parte de costos, ¿sí? Costos de materia prima, costos de insumos, costos de salarios de los trabajadores y todo eso. Por ahí también tiene algo de mercadotecnia, quizá, ¿no? ¿Sí? A ver cómo entro en el mercado, ya sea aquí en el mercado nacional o en el mercado internacional. Entonces, esto se podría llamar como una parte de la situación de una administración de operaciones de una empresa, ¿sí? Entonces, un sistema productivo es un conjunto de operaciones integradas que reciben insumos para transformarlos en productos, como cualquier sistema productivo. Normalmente las empresas manejan sistemas productivos o lo que se llama producción en serie. ¿Cómo es eso? Que van a ir avanzando o trabajando de manera seriada, como dice, ¿no? El nombre lo dice. Entonces, no sé si han visto alguna vez como maquinitas, donde aquí tiene una parte, aquí es la parte 1, la parte 2, la parte 3, por aquí va a ser cierto proceso de la producción, luego pasa para aquí para cierto proceso de producción y por aquí se va a producción y al final va a salir aquí el producto, ¿sí? Y por aquí obviamente va a entrar el insumo, ¿no? ¿Sí? Cuando el insumo sigue ciertas etapas productivas, al final de toda la etapa productiva va a generar el producto. Por ejemplo, cuando yo meto trigo en una máquina, después de ciertos procesos productivos sale el pan. Cuando yo meto de repente la cebada después de ciertos procesos productivos, ¿qué sale? Sale la cerveza, ¿no? Entonces, sigue ciertos manejos o ciertos sistemas productivos para manejar o para llegar al producto que se está manejando. ¿Sí? Ok. Vamos a ver lo que es la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía se define como la ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y sinergias usuarios para optimizar su eficiencia, seguridad y confort. La ergonomía es un tema muy actual. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa embotelladora, lo ideal sería que la máquina con la cual yo estoy trabajando para hacer cierto proceso de producción esté cercano a mí, ¿sí? Por eso muchas veces en ingeniería industrial o en administración hay una parte que se llama distribución de planta. ¿Qué es lo que hacen en distribución de planta? Cuando yo tengo una máquina que me hace el 80% del sistema productivo, normalmente la máquina se maneja en un punto medio. Y el objetivo es que los trabajadores, el trabajador 1, el trabajador 2, el 3, ¿sí?, estén lo más cercano posible a la máquina, a la maquinaria que me hace todo el proceso productivo. ¿Para qué? Simplemente para, por ejemplo, optimizar tiempos, ¿sí? Yo no puedo tener una maquinaria en la cual, para yo hacer cierta parte del proceso productivo, tengo que demorarme, no sé, 2 horas para llegar a ese punto, ¿no? Eso no es importante. Eso me genera deficiencias en mi sistema productivo. Entonces, lo que hacen es tratar de que la maquinaria esté lo más cercano posible de las partes que van a hacer el proceso, ¿no? ¿Sí? Ese podría ser una parte de la ergonomía. Otra parte podría ser, por ejemplo, cuando los trabajadores están haciendo igual cierto proceso. Entonces, lo óptimo de una empresa sería que el trabajador haga el menos esfuerzo posible para hacer ese proceso. ¿Cómo? De repente te pones la máquina a la altura de su mano. O sea, no es lo mismo hacer cierto proceso así que estar agachándose o que estar subiendo una escalera o que estar haciendo varias cosas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la ergonomía. Pues dice que esta ciencia se encarga del estudio del trabajo en relación al lugar donde se lleva a cabo y con quién lo está realizando, teniendo en cuenta factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las herramientas. Por ejemplo, a veces uno trabaja en una empresa donde la parte del sistema o el lugar donde uno trabaja tiene mucho calor, la luz no funciona bien o es muy baja, es muy tenue, hay mucho ruido. Entonces, eso no me va a permitir optimizar mi trabajo. Yo tengo que tratar de que las características
o el entorno en el cual yo trabajo sea lo más óptimo posible. Así como cuando uno de repente quiere estudiar una materia, ¿qué busca? Cuando uno quiere estudiar una materia busca un lugar tranquilo, que no haya ruido, que yo me pueda concentrar. No puedo estudiar, por ejemplo, en un lugar donde veo ruido, en un parque donde hay un montón de, no sé, de animales, o no me permite tener esa concentración de vida para yo llegar a mi objetivo, ¿no? Igual es en una empresa. Los trabajadores tienen que tener el mayor confort posible para cumplir a cabalidad su trabajo, ¿no? ¿Sí? Ok. El término de ergonomía se deriva de la palabra griegos ergos. Ergos viene de trabajo. Ergo se refiere a trabajo y nomos de ley natural. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el término ergonomía se refiere al estudio del trabajo. ¿Sí? Ok. La ergonomía tiene dos grandes ramas. Una se refiere a la ergonomía industrial, biomecánica, ocupacional, que se encuentra en el aspecto físico del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, la postura, las repeticiones, ¿no? Como hace rato les decía, las posturas en un trabajo es un ambiente sumamente importante, ¿no? Insisto en eso, siempre hay que tratar como empresa de darle al trabajador las mayores facilidades para que él cumpla a cabalidad su trabajo. Ya de esa forma yo le puedo exigir que esa persona sea productiva. Si yo no le doy las mejores herramientas para que haga un buen trabajo, ¿cómo le puedo exigir que me cumpla o que sea productivo? Me va a decir, oye, me das un ambiente de trabajo hostil, un ambiente de trabajo donde hay mucho calor, donde estoy haciendo tal, no sé, de repente tal sistema o tal base de una empresa textil, por ejemplo, y la maquinaria no funciona, la maquinaria está muy arriba, yo tengo que agacharme mucho para hacer el trabajo, entonces eso me genera ciertos problemillas, ¿no? Entonces, eso no es óptimo en una empresa. Una segunda disciplina que una vez se refiere a los factores humanos está orientada a los aspectos psicológicos del trabajo, como la carga mental y la toma de decisiones. ¿Sí? En una empresa se deben tomar decisiones, pero se deben tomar decisiones en base a lo que se está elaborando, no lo que se está trabajando. De repente tomar decisiones en base a los ingenieros que trabajan en una empresa, en base a los psicólogos que trabajan en cierta empresa y en base a esos puntos importantes que se manejan, ¿no? ¿Sí? Algunos puntos que se encuentran entre los objetivos generales de la ergonomía son la reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. ¿Sí? A veces uno, como les digo, cuando uno maneja cierta maquinaria, por ejemplo, en las empresas industriales muchas veces hay maquinarias que levantan cierto peso. Si esa maquinaria por ahí está muy oxidada, está vieja, está en malas condiciones, lo más probable es que el trabajador en algún momento va a sufrir cierto tipo de lesión. Entonces, eso el director o el gerente de una empresa tiene que tratar de cambiarlo de alguna forma. ¿Sí? Otra cosa puede ser la disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. Como sabemos, cuando un trabajador sufre cierta incapacidad, por la ley del trabajo, el dueño de la empresa le tiene que pagar cierto porcentaje de incapacidad. Entonces a la empresa no le conviene que un trabajador sufra una incapacidad en su trabajo. ¿Sí? Porque igual va a tener que seguir pagando su salario, pero el trabajador no va a trabajar. Entonces eso genera incremento en los costos, ¿no? Aumento de la producción. Como les digo, si un trabajador está contento en su trabajo, ve que tiene buenas herramientas, ve que tiene las facilidades, va a estar más contento para trabajar y eso me va a generar mayor productividad. No va a estar en la clásica de que a veces uno ve en una empresa y ves que los trabajadores en vez de trabajar están converse. ¿Por qué? Porque de repente tienes un sistema productivo y no hay nada que hacer porque el de atrás ya se atrasó. ¿Sí? El de atrás no hizo su chamba, entonces eso me perjudica a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Pues lo que normalmente hacen los trabajadores es ponerse a conversar hasta que el otro acabe y yo pueda elaborar. Entonces, eso para la empresa le genera igual, no productividad o costos en contra, ¿no? ¿Sí? Otro aspecto importante es el mejoramiento de la calidad de trabajo. ¿Sí? Esto va implícito en el otro, ¿no? Igual. Si yo, como insisto, si yo tengo buenas
buenas características dentro de mi entorno laboral, voy a mejorar mi trabajo automáticamente, ¿no? Disminución del ausentismo, lo mismo, ¿sí? Al tener buen ambiente laboral, buen sector productivo, el sistema de producción está bien, la máquina está bien, las personas lo que hacen es ausentarse lo menos posible. Cuando yo tengo un ambiente laboral malo, a veces hasta les da, diría uno, les da flojera que vaya a trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso me trae como consecuencia disminución del ausentismo. Aplicación de las normas existentes, disminución de la pérdida de materia prima, ¿sí? Ok. Ok. La productividad y el nivel de vida, ¿sí? ¿Qué es la productividad? La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos o los insumos utilizados para obtener dicha productividad. Entonces, la productividad se puede manejar como la producción entre los insumos que se manejan. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso se dice que la productividad es muy diferente al nivel de producción. ¿Sí? No son cosas iguales, son diferentes. La productividad es un cociente entre la producción y los insumos que estoy utilizando, los recursos. La producción simplemente es el número de productos que yo hago, ¿no? Por ejemplo, una productividad en una empresa, por ejemplo, de cervecería, la productividad puede ser hacer 4.000 botellas de cerveza en un día. Esa es la productividad. Y la producción, ¿qué será? La producción solamente son las 4.000 botellas. ¿Ok? Ok. Ok. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menor sea el tiempo de que se lleve a cabo obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. Entonces, obviamente, ¿no? Si yo tengo que realizar no sé, hacer un trabajo de 400 botellas, no es lo mismo realizar las 400 botellas en una semana que realizar las 400 botellas en 2 meses. Obviamente va a ser más productivo el que me realice las 400 botellas en una semana, ¿sí? Va a ser el mismo trabajo en menos tiempo, entonces para la empresa le conviene, porque en lo demás tiempo ya puede realizar más operaciones, ¿no? Ok, se puede inferir que la productividad puede ser elevada cuando se reducen los insumos y se mantienen los mismos productos. Entonces, genero mayor producción a menor insumos, o sea, como quien dice, utilizo menos materia prima para el mismo nivel productivo, obviamente con la misma calidad y todo eso, ¿no? Se incrementan los productos y se reducen los insumos para elaborarlos. Entonces, esa es otra cosa. Igual, yo disminuyo mis insumos, pero mi producción aumenta. Ese genera otro tipo de productividad. O se incrementan los productos con los mismos insumos, ¿no? ¿Ok? El grado de productividad de la empresa determina el tiempo de vida de la organización, además de fijar la cantidad de producto y el uso más adecuado de los recursos utilizados. ¿Cuáles son los factores de la productividad? Tenemos diversos factores, unos son internos y otros son externos. Entonces, los factores externos son los que quedan fuera del control de la empresa determinada y los factores internos son los que están sujetos a su control. Entonces, dentro de los factores externos, ¿qué podemos tener? Esto tiene interés en la empresa porque la incomprensión de estos factores puede inducir a la adopción de ciertas medidas que modifican el comportamiento de una empresa y su productividad a largo plazo, ¿no? Entonces, algunos factores internos son modificables más que otros. Entonces, se pueden clasificar en dos tipos de factores internos, los duros y los blandos. Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo, la materia prima, y los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de la organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas características de los factores duros. Dentro del producto, el valor del uso del producto se puede perfeccionar mediante la mejora del diseño y de las especificaciones. Si yo agarro un producto y lo puedo mejorar de alguna forma con algún tipo de especificación que me genere un producto más fuerte, más duradero, eso me va a ayudar en mi productividad. Entonces, la supresión de las divisiones que separan la especialización, la comercialización y la venta son convertidas en un factor importante de la productividad. Ese es uno de los factores duros. La planta y el equipo.
Estos elementos desempeñan un papel central en todo programa de mejoramiento de la productividad, un buen mantenimiento. ¿Sí? El funcionamiento de la planta y el equipo en las condiciones óptimas me genera otro tipo de productividad. El aumento en la capacidad de la planta mediante la eliminación de los estrangulamientos y la opción de medidas correctivas. De repente, no sé, por ahí tengo alguna zona donde no me está generando productividad. ¿Qué puedo hacer? Esa zona la puedo adaptar para que más gente trabaje en esa parte y yo pueda tener una mayor productividad. Obviamente metiéndole maquinaria, metiéndole gente, metiéndole, no sé, muchas empresas le meten mejor salario a los trabajadores para incentivarlos a que sean más productivos, ¿no? Eso es como se dice, es una relación directa entre el salario y la productividad, en condiciones normales, ¿eh? ¿Sí? La reducción del tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las máquinas y capacidades de las plantas disponibles. La tecnología. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad mediante una mayor automatización y tecnología de la información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo trabajadores en una empresa textil que me están haciendo la ropa, de manera manual, con hilo, con aguja y todo ese rollo, van a hacer el trabajo, sí, eso no hay duda, lo van a hacer, pero en cuánto tiempo lo van a hacer, no creo que lo hagan tan rápido. Ahora, si yo les meto una máquina donde ellos solamente lo pasen la tela por la máquina, el tiempo del acabado del producto va a ser mucho más corto, ¿no? Entonces, a mayor tecnología, mayor rapidez en mi trabajo, ¿sí? Antes, por ejemplo, cuando uno hacía sus trabajos en la licenciatura, lo hacíamos casi con máquina de escribir. Ahorita eso ya no se utiliza. Ahora todo el mundo usa la computadora. Entonces, yo hago más rápido una carta o una tarea con la computadora que a máquina de escribir, ¿no? El Excel me facilita para hacer operaciones, el PowerPoint para hacer diapositivas, como estamos viendo aquí. El Word, puedo sacar flechitas, puedo sacar grafiquitos, figuritas, el Paint y todas esas tecnologías me ayuda a mejorar mi productividad, en este caso en la parte estudiantil, ¿no? En una parte empresarial también. En una empresa, muchas empresas tienen su maquinaria automatizada, ya casi como robotitos, ¿no? Que me hacen la chamba de manera más rápida. ¿Sí? Ok, vamos a ver dentro de los factores blandos. ¿Qué tenemos? Las personas. Todas las personas que trabajan en una organización tienen una función que desempeñar como trabajadores, ingenieros, gerentes, empresarios. Entonces, cada función tiene un doble aspecto, dedicación y eficacia. ¿Sí? Entonces, una persona que sea dedicada, que sea eficaz en su trabajo, va a ser beneficiosa para mi empresa. Una persona que llegue sin ganas de trabajar y ya cuando esté en el trabajo esté conversando, esté chachareando, esté, no sé, haciendo su trabajo pero de manera deficiente, eso me va a generar más costo para la empresa o si no, menos productividad o menos utilidades, ¿no? Porque me va a retrasar el trabajo. Una empresa, por ejemplo, una empresa normal, muchas veces son por áreas. Hay área de costos, hay área de mercadotecnia, hay área de gerencial, hay diferentes áreas. Y esas áreas a veces están conectadas. Del área 1 pasa al área 2, del área 2 pasa al área 3. O sea, es como una producción en serie. Si el área 1 se atrasa, las otras áreas ya chafearon, porque no pueden seguir su trabajo, ya que necesitan la parte anterior para seguir elaborando su producción, ¿no? Entonces, eso me va a generar problemas. La organización en los sistemas. Los principios de la buena organización, como la unidad de mando, la delegación y el área de control, tienen por objeto prever la especialización y la división del trabajo y la coordinación dentro de la empresa. Entonces hay que ver cómo son los sistemas, cómo está organizado la empresa desde lo más alto a lo más bajo, si está bien ordenado, si está bien elaborado, porque hay empresas que a veces uno ve su parte productiva, ve su parte de administración y parece una empresa de, no sé, no quiero decir nada, pero una empresa que no tiene ningún tipo de control, no tiene calidad, no tiene un organigrama que uno pueda entenderlo, entonces eso a la larga va a decir, bueno, esta empresa no es productiva, ¿no? Los métodos de trabajo. El mejoramiento de los métodos de trabajo constituye el factor más prometedor para mejorar la productividad. Las técnicas relacionadas con los métodos de trabajo tienen como finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo mediante el mejoramiento de las formas en que se realizan los movimientos humanos que se llevan a cabo, los instrumentos utilizados, la disposición del lugar de trabajo. Luego vamos a ver el método de trabajo
o en el estudio de trabajo que hay partes importantes, que son lo que se llama en ingeniería o en administración, se llama la ingeniería de métodos o el estudio de métodos y los estudios de tiempos. ¿Sí? Esas son dos partes importantes en un sistema productivo. ¿Ok? Hay que ver en qué tiempo realizo tal operación, en qué tiempo hago un trabajo completo, si hay por ahí cuellos de botella, si hay alguna situación donde mi método que estoy utilizando para lograr mi producto es deficiente, si hay que cambiar el método, si hay que cambiar la línea de espera o alguna cosa, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después. Los estilos de dirección. A la dirección se le atribuye el 75% de los aumentos de la productividad, puesto que es responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al control de la empresa. Entonces, es como decir, en una empresa, no sé, bancaria, por ejemplo, los directores son los encargados casi del 75% de que esa empresa tenga beneficios. Ellos son al final del día los que toman las decisiones para hacer sus operaciones. En una empresa de producción lo mismo. Hay un gerente de producción, hay un director de planta, ellos son los que luego tienen juntas para lograr, a ver, qué metodologías o qué situaciones se puede hacer para lograr que el trabajo sea eficiente, ¿no? Vamos a ver dentro de los factores externos. Entre estos factores son las políticas estatales, los mecanismos institucionales, la situación política, social y económica, el clima económico, la disponibilidad de recursos financieros, la energía, toda la parte externa que me afecte. Por ejemplo, si yo soy una empresa exportadora, y estoy exportando a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si yo estoy exportando a Estados Unidos, a mí me va a afectar la situación macroeconómica de Estados Unidos. Si yo veo que en Estados Unidos hay pobreza, hay bajos salarios, la gente no compra cosas, entonces yo como exportador, si yo quiero exportar, la gente de Estados Unidos que importa no me lo va a comprar o me lo va a comprar en menor cantidad. Entonces, eso va a generar un decremento en las ventas. ¿Sí? Vamos a ver los diferentes tipos de productividad que se manejan en una empresa. Tenemos la productividad parcial, que es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. Entonces, si yo produzco, por ejemplo, celulares y yo tengo 8 horas producidas, entonces la productividad parcial lo puedo calcular como, no sé, 20 celulares producidas por hora. Esa es una productividad parcial. Solamente tomo como referencia un tipo de insumo, un tipo de producto. Luego, la productividad del factor total es la razón entre la cantidad neta producida y la suma asociada de los factores de insumo, mano de obra y capital. Como nosotros sabemos, cuando yo produzco un producto, no tengo un solo insumo o una sola materia prima. Tengo diferentes materias primas. Por ejemplo, cuando produzco el pan, tengo la harina, tengo el azúcar, tengo la mantequilla, tengo, no sé, varios factores, no sé exactamente cuáles sean, ¿no? Cuando yo produzco la cerveza, tengo la cebada, tengo por ahí otros insumos que van a llegar a generarme el producto. Entonces, es lo más elemental y lo más real cuando yo tengo una productividad de factor total. Luego, la productividad total es la razón entre la producción total y la suma de todos los factores del insumo. Entonces, esos son los 3 tipos de productividad que yo manejo. ¿Sí? Vamos a ver a continuación algunos ejemplos donde veamos cómo se calcula productividades. Vamos a ver el ejemplo 1. Ok, ¿qué es el ejemplo 1? Dice, Emont y Mariel hacen tartas de manzana que venden a supermercados. Ellas y sus 3 empleados invierten 50 horas diarias para producir 150 tartas. Entonces, las horas invertidas, vamos a ponerle aquí. Las horas invertidas son 50 horas.
Y su producción es, la producción por día es de 150 tartas. Las preguntas son, ¿cuál es su productividad? La empresa aumenta su producción, la pregunta B dice, la empresa aumenta su producción a 155 tartas por día. ¿Cuál es ahora su productividad? Si aumenta su producción y las horas se mantienen igual. Y la pregunta C es, ¿cuál ha sido la variación porcentual de la productividad? ¿Sí? Entonces, para la pregunta A, me dicen la productividad. Como sabemos, aquí tengo un solo producto y una sola unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la productividad, cuando produzco 150 y las horas invertidas son de 50. Entonces, la productividad va a ser igual a la producción sobre el número de horas en las cuales realiza la producción. Entonces, mi producción es de 150 tartas. ¿Sí? Son como pastelillos. Y el número de horas es 50 horas. Si yo divido esto, me queda 150 entre 50. ¿Qué me queda? Me va a quedar 3 tartas por hora. Mi productividad es 3 tartas por hora. O sea, eso lo puedo manejar como un cociente del producto y los insumos que estoy manejando. Y ahí lo vemos. Para la B, la pregunta B me dice que la producción se incrementa a 155, ¿no? Entonces, ahora para la B, la productividad va a ser 155 tartas entre las horas que manejan son las mismas, 50 horas. Si yo hago esa división, me queda 3.1 tartas por hora. Ahí está mi productividad cuando sube mi producción. Y ahí es uno de los aspectos que me genera mayor productividad. Hace ratito vimos en esta parte de aquí. Ahí está. Se incrementan los productos y se mantienen los insumos. Entonces, las horas que utilizo para producir esto se están manteniendo, pero la producción ha aumentado. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Me va a generar una mayor productividad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en la misma cantidad de tiempo estoy generando mayor producción. Ahora, la pregunta C, ¿qué dice? Dice, ¿cuál ha sido la variación porcentual de la productividad? Si vemos aquí, en la pregunta A, mi productividad es de 3 tartas por hora. En la pregunta B, mi productividad es de 3.1 tartas por hora. Hubo un incremento en mi productividad. ¿Cómo se calcula esa variación porcentual? Yo le pongo así como una delta, como un triangulito. Este triangulito significa el cambio. ¿Sí? Cambio porcentual. Va a ser igual a la productividad final entre la productividad inicial menos 1 y todo eso lo voy a multiplicar por 100 para que me dé en variación porcentual. Entonces, si yo hago esa operación, me va a generar el cambio porcentual que me va a producir va a ser la producción final, la productividad final, ¿cuánto es? Es 3.1. La producción inicial, ¿cuánto es? Al inicio mi productividad es 3. Eso le resto 1 y lo multiplico por 100. Entonces con eso me sale el cambio porcentual. Si agarro la calculadora, me va a quedar 3.1 entre 3. Y eso me da 1.03333. Le voy a restar 1 y me queda 0.03333. Lo multiplico por 100 y ese es el cambio porcentual. El cambio porcentual me da 3.33%. ¿Sí? Esa es una forma de calcular el cambio porcentual. La otra es como ven en el pizarrón, en las diapositivas, perdón. Es productividad final menos la productividad inicial,
todo eso sobre el inicial y lo multiplico por 100. Entonces, ese es un ejemplo de una productividad parcial. Aquí tengo, ¿ve? Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. Aquí en este caso mi insumo se podría asignar como si fueran las horas producidas, ¿no? Si las horas cambian, también va a cambiar, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, ¿no? A ver, vamos a suponer que tengo ahí el inciso D. Me dicen, calcular la productividad si la producción aumenta a 220 tartas y las horas producidas aumenta de 50 a 72 horas. O sea, lo hace en 3 días, ¿no? 3 días, bueno, 3 días se podría más porque no, es raro que alguien trabaje las 24 horas, ¿no? Normalmente trabajamos 8 o 10 horas, depende de la empresa, ¿no? Hay empresas que te dicen, tu hora de entrada es a las 8 y tu hora de salida puede ser mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Ahora sí que depende de la empresa. Hay algunos que sí respetan las horas de trabajo y hay otras que no. Ok, entonces, si vemos aquí, la productividad va a ser igual a la producción, que son 220 sobre, bueno, 220 tartas sobre 72 horas. Si yo hago ese cociente, vamos a ver, me va a dar 220 entre 72. Me queda 3.05 tartas por hora. ¿Cómo es con las otras veces? Es mayor que la productividad en la pregunta A y es menor que la productividad en la pregunta B. Entonces, aquí, si damos cuenta, aumentó mi nivel de producción. Antes producía primero 150 y luego 155. Aquí aumentó a 220, pero también estoy utilizando más horas para hacer esa producción. Entonces, a la larga, por más que le meta más producción, mi productividad va a ser menor que la del inciso B. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una producción en un tiempo mayor, ¿no? Entonces, eso me va a generar menor productividad. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ejemplo 2. Ahora ya vamos a tener una cantidad o un ejemplo donde tengamos varios insumos. Dice, cierta empresa utiliza los siguientes factores de producción en su proceso productivo. Trabajo, 1200 horas. Capital tipo A, 30 unidades. Capital tipo B, 5 unidades. Circulante clase 1, 500 unidades. Circulante clase 2, 45 unidades. Se conocen los precios unitarios, dice, de estos factores. Concretamente, el trabajo vale $36, el capital tipo A $80, el capital tipo B $180, circulante clase 1 $3, circulante clase 2 $25. Dice, con estos datos se pide calcular la productividad global, o total, si quieren llamarle, ¿no? Sabiendo que se han obtenido 3.000 unidades de producto A y 256 unidades de producto B, los cuales se venden a los precios de 120 y $5.600 respectivamente. Entonces, para la productividad total yo tengo que sacar la sumatoria de la producción y muchas veces hay que sacarlo en pesos o en dólares, lo que sea, entre la sumatoria de los insumos. Ese va a ser como una productividad total. Entonces, si vemos la producción, vamos a ver la producción. El total de producción. ¿Sí? Eso yo lo puedo también manejar en pesos o en dólares. Si yo produzco 20 unidades y cada unidad lo vendo en un peso, a la larga tengo 20 pesos en producción. O sea, lo puedo manejar en unidades o lo puedo manejar en pesos. Como por ejemplo se manejan, ustedes ya llevaron la materia de macroeconomía. En macroeconomía han visto el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿qué hago? Yo lo que hago es multiplicar la producción por el precio de cada producto y eso me genera en pesos o en miles de pesos o en millones de pesos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Aquí puedo sacar la producción a precios, o sea, en cantidad, no en cantidades, sino en unidades monetarias.
Ok, entonces vamos a ver. La producción, ¿cómo la calculo? Si vemos ahí, dice que produje 3.000 unidades de A. Va a ser 3.000 unidades del producto A por su precio. Los precios de cada producto A son, o es, mejor dicho, 120. Más, ahora del producto B, ¿cuánto produje? 256 unidades. Por $5.600 cada unidad. Si yo hago esa operación, saco la producción en este caso, en dólares. Vamos a ver cuánto me da eso. Eso me va a dar, a ver, 3.000 por 120 más 256 por 5.600. Eso me genera como monto $1.793.600. ¿Sí? Ustedes en sus casas también cuando vayan viendo esto, háganlo con una calculadora, no solamente lo vean, porque estas materias no solo hay que verlos, hay que practicarlos, ¿no? ¿Sí? Y vemos la parte de abajo, si vemos la parte de abajo, ahí debe estar, ¿no? ¿Ok? Ahí está, en la parte de abajo dice 1.200 por 36, no, en la parte de arriba, 3.000 por 120 más 256 por 5.600. Ahora, vamos a calcular el total de insumos, pero en dólares también. Ya no lo voy a calcular en horas, o en horas hombre, o en lo que guste, no. Ahora lo voy a calcular en dólares. Entonces, a ver, son los factores de producción. ¿Cuáles son? Trabajo. ¿Cuánto usa de trabajo? Usa de trabajo 1.200 horas. ¿Y cuánto cuesta cada trabajo? Trabajo dice vale $36. Te lo multiplico por 36. Más, ¿qué otro factor de producción tengo? Tengo el capital tipo A, que son 30 unidades. ¿Por cuánto vale cada factor tipo A? Dice $80. 30 por 80. Más. ¿Qué más? Capital tipo B, son 5 unidades. ¿Por cuánto vale cada factor tipo A, tipo B? Vale $180. Más, a ver, ¿qué otros factores de trabajo tengo? Tengo trabajo, tengo capital tipo A, tengo capital tipo B, los activos circulante 1, o circulante clase 1, son 500. Aquí le voy a poner más 500 y lo que cuesta cada unidad. Sí, vale $3, ¿no? Por 3 y más el circulante tipo 2 son 45 unidades por el circulante tipo 2 vale $25. Vamos a ver si yo hago esa operación con la calculadora que me da. Va a ser 1.200 por 36 más 30 por 80 más 5 por 180 más 500 por 3 y más 45 por 25. Eso me da $49.125. Entonces ya tengo mi producción en dólares y mis insumos en dólares. Es como si, no sé, económicamente se podría decir, yo tengo mis ingresos en dólares y tengo mis costos en dólares. ¿Cuánto es mi ganancia? Esa es una forma como lo puedo manejar de forma análoga, ¿no? Entonces la productividad va a ser igual a la producción en dólares, que vale 1.793.600 sobre 49.125.
125. Y eso me da, según esto, tiene que dar, a ver, 1200 por 36, más 30 por 80, más 5 por 180, más 500 por 3, más, ok, está correcto. 1.793.600 entre 49.125. Me da 36.5111. Eso es, ¿sale eso? 36.51. Ahora, ¿qué me indica eso? Que yo estoy produciendo 36.51 veces con respecto a los factores de producción o a los insumos que estoy utilizando. Entonces, si yo gasto en insumos o en factores 10 pesos y saco en producción 1000 pesos, 1000 entre 10, estoy sacando 100 veces más de lo que gasté en producción. Entonces, a mí como empresa, ¿qué me interesa? No me interesa qué tanto haga en producto solo, de manera individual, porque yo en producción puedo sacar 1000 pesos, pero de repente en insumos estoy gastando 3000 pesos, entonces eso no es productivo, ¿no? Porque estoy sacando menos de lo que estoy gastando en sus insumos. Entonces, eso a mí como empresa no me sirve. Ahora, si yo tengo varias plantas de producción y en una planta mi proporción entre la producción y el insumo es de 4 y en otra planta mi proporción entre la producción y el insumo es de 8, yo como gerente digo, la planta B me está generando o es más productiva que la planta A. ¿Qué tengo que hacer? De repente a la planta B darle incentivos o no sé, aumentarle un sueldo, un salario. Y a la planta A, pues decirles, ¿saben qué, compañeros? O se ponen las pilas o aquí va a haber despido de gente, ¿no? De personal, que es lo que hacen normalmente las empresas, ¿no? Las empresas, cualquier tipo dice, a ver, tú no me estás siendo efectivo, tú no eres productivo en mi empresa, o mejoras esto de alguna forma, tú eres gerente, tú eres director, tú sabrás cómo me mejoras la producción, no la producción, sino la productividad, o simplemente tengo que cambiar de personal. A grandes rasgos, ¿no? O sea, en términos muy duros, pero así es la empresa, ¿no? A la empresa las empresas no se tientan el corazón, ¿no? O funcionas o vamos afuera, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, veamos otro ejemplito un poquito diferente esto de aquí. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver primero el ejemplo 4, para ver que es un poquito diferente. Dice, una empresa produjo en el año 2011 la cantidad de 936.000 unidades de producto, de producto con una plantilla de 65 trabajadores trabajando 1.700 horas anuales cada uno. Si yo hago, a ver, en un año son 365 días por 24, son 8.765 entre, sí, más o menos, está correcto. Dice, para el año 2012 redujo su plantilla en un 20% y produjo 800.000 unidades trabajando 1.750 horas cada trabajador. Dice, calcula la variación en la productividad de la mano de obra. ¿Sí? Ok, vamos a ver este ejemplo. Es muy parecido, pero tiene cierta variación, ¿eh? A ver, dice, a ver. Entonces, para el 2011, vamos a poner aquí 2011, su producción fue de 935.000 unidades. ¿Sí? ¿Qué más? El número de trabajadores son 65. Tengo 65 trabajadores. Las horas trabajando, cada trabajador son 1.700 horas por trabajador. ¿Sí? Aquí son unidades. ¿Ok? Entonces, yo puedo sacar la productividad para el 2011. ¿A qué es igual? Va a ser igual a la producción
en unidades sobre las horas trabajadas. ¿Sí? En total, ¿no? Horas trabajadas en total por todos los trabajadores, obviamente, ¿no? Entonces, ¿yo ya tengo la producción en unidades? Sí, tengo 935.000. ¿Cómo puedo sacar las horas trabajadas? Si yo multiplico 65 trabajadores por las horas que trabaja cada trabajador, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Trabajador arriba y trabajador abajo, goodbye, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Las horas trabajadas. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. 65 por 1700. Me da 110.500 horas. Ese es el total de horas trabajadas por la empresa. ¿Sí? Entonces, ya yo puedo sacar la productividad para el 2011. Entonces va a ser igual a 935.000 sobre 110.500. Y eso me va a dar, según el cálculo, 935.000 entre 110.500. Me da 8.46 unidades por hora. Entonces, cada hora, esa plantilla de trabajadores me genera 8.46 unidades. Ahora, eso yo ¿cómo puedo saber si eso es productivo o no? Obviamente tengo que hacer la relación con otra productividad. De manera individual, a menos que yo tenga un estándar, ¿no? A veces las empresas tienen estándar. A ver, aquí por hora me tienen que producir mínimo 15 unidades. Si no cumplen las 15 unidades, estamos produciendo mal. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, ese es para el 2011. 8.46. ¿Qué más dice? Dice, para el 2012 redujo su plantilla en un 20%. Voy a borrar la parte de arriba y solamente voy a dejar la parte de abajo, ¿ya? Me interesan los números. Esto lo borro. ¿Sí? Entonces, ahora para el 2012. La producción fue de 800.000 unidades. 800.000 unidades. ¿Sí? La plantilla de trabajadores se redujo el 20%. Entonces va a ser 65 que tenía el 2011 menos el 20% de 65. ¿Eso cuánto me da? Va a ser 65 menos el 0.2 de 65 me da 52. Entonces, para el 2012 hubo recorte de personal, me volé, ¿cuánto me volé? 13 trabajadores y mi producción bajó, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver si eso me genera mayor productividad o no. De repente, no siempre, porque yo baje la producción y baje el número de trabajadores, de repente ese cociente o esa situación me genera más productividad que lo anterior. ¿Por qué? Porque como les digo, siempre puede haber gente que no trabaje de manera eficiente y eso sí los puedo volar y no me va a afectar mi productividad, ¿no? Y trabajado 1.750 horas. Horas por trabajador. ¿Sí? Entonces, si yo hago la misma operación, vemos ahí, tengo 52 trabajadores, las horas trabajadas va a ser, a ver, las horas trabajadas en total va a ser 52 por 1.750. Y eso me genera 91.000 horas. ¿Correcto? Ya con eso puedo calcular la productividad para el 2012, que va a ser 800.000 unidades sobre 91.000 horas. Y según esto sale
3.9. ¿Sí? Entonces, el haber recortado personal no me benefició en mi productividad, al contrario, mi productividad tuvo un decremento. ¿3.9 sale? No, está mal eso. Esa es la variación. ¿Sí? Estaba copiando el de abajo. Vamos a hacer lo mejor. 800.000 entre 91.000. 8.79, eso sí. 8.79 unidades por hora. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Yo le recorté la plantilla de trabajadores y disminuyó mi producción, pero mi productividad ha sido más. Entonces, no siempre el recortar personal implica que va a bajar mi productividad. Todos sabemos. Como le digo, si yo recorto personal, normalmente es porque no están siendo eficientes, no trabajan bien. Entonces, ellos a la larga me va a generar que la gente que se quede, no sé si por miedo a que lo corran o lo que sea, va a ser más productiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago la variación, abajo vemos 8.79 entre 8.46 menos 1 y luego lo multiplico por 100, mi variación porcentual es del 3.9%. ¿Ok? Entonces, ustedes en sus casas, háganse el ejemplo 3 para que lo puedan entender mejor. Si tienen dudas, manden un correo para yo poder darles la respuesta y retroalimentarlos. No tengan pena en mandar un correo, que aquí siempre se va a retroalimentar. Bueno, con esto hemos acabado la primera parte, bueno, la pequeña parte de la unidad 1, que es la ergonomía, en qué se basa, y la productividad. La siguiente clase vamos a ver sobre la parte del trabajo. Nos vemos en la siguiente clase y hasta luego.